Bueno, listo. Entonces, miremos acá qué pasa. Listo. Esta es mi base de datos, ¿cierto? Esta es mi base de datos. Estado civil, ya lo analizamos, el extracto, tipo de vida. Entonces lo guardo, está guardado, archivo, guardar con. Entonces, lo vamos a guardar. Y lo guardamos como Excel 97-2003, ¿cierto? Guardar. Lo guardamos. Lo cierro y abro hilos. Y lo importo. Lo importo. Sí, habría que buscarle como causalidad. ¿Qué podría ser desde causalidad? Antes de decir la quinta o sea, realmente, ¿quién es el que causa, digamos, la inseguridad? ¿Es el desempleo que causa la inseguridad o la inseguridad la inseguridad? Esto podría ser también un trabajo de causalidad de una serie de variables en la economía, ¿sí? Y puede ser un buen análisis. Bueno, el archivo. Bueno, entonces, file, new word file, datos irregulares del 1 al 294, ¿cierto? Sí, eran 294. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, pros, import, red, lo ubico por acá. Listo. ¿Empezaban los datos en B2 o en A2? B2. ¿Sí? ¿La hoja cómo se llama? Datos. ¿Cuántas series hay? ¿Cuántas variables? 14. Ya. ¿Cuántas hay? De velocidad. 10. Le digo ok. Y tengo aquí todas las variables, ¿cierto? Ustedes hacen lo mismo. Ok, listo. Entonces montan el modelito. Listo. La variable dependiente es morosidad, ¿cierto? Morosidad. Listo. Y las variables que lo explican pues son todas las demás, ¿cierto? Entonces, bueno, vámonos entonces morosidad. Entonces, personas a cargo, sexo, tipo de contrato, tipo de vivienda, monto de crédito, ingresos, estrato social, estado civil y edad. ¿Listo? Entonces, ok, ya marqué la variable dependiente como de primero, ¿no? Y las demás en cualquier otro. Listo. Entonces le digo abrir como ecuación. Como ecuación. Y aquí el método se llama less square, ¿cierto? Mínimos cuadrados ordinarios. Ese es el modelo lineal. Se llama lineal. Es un modelo less square, un modelo normalito. Aquí en el método, aquí aparece la opción binary, ¿sí? Binary choice. Y está logic, probit y valores extremos, que es otro método. ¿Sí? Entonces, ese sería el binario cuando vamos a hacer el logic. Por ahora vamos a hacer el less square. ¿Listo? Less square. Y le digo aceptar. Aceptar. Y encuentro los primeros resultados. ¿Cómo se interpretan esos coeficientes? Entonces vamos a interpretar los coeficientes. Bueno, el primero.
primer coeficiente, personas a cargo. ¿Qué teníamos allá? ¿Tiene o no tiene? ¿Cierto? ¿Sí o no? Era una dicótoma, ¿cierto? Uno que tiene, cero que no tiene, ¿cierto? Ok. Entonces, las dicótomas se analizan diferente a las cuantitativas, no es lo mismo. Las cuantitativas es por una unidad adicional, ¿cierto? Las dicótomas no, porque la dicótoma toma el valor de 1 y 0. Entonces, personas a cargo, 1 si tiene, 0 si no tiene, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me dio el beta? 0,4382. Entonces, 0,4382, ¿cierto? Por 1 me da 0,4382, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la persona tiene, si el cliente, si existen personas a cargo, la probabilidad de incurrir en morosidad aumenta 43,82%. ¿Bien? Si se tiene personas a cargo, la probabilidad, lo que aumenta, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso negativo, tipo de contrato, ¿sí? El beta me da negativo, ¿cierto? O sea, se interpreta de otra manera. Entonces, si el tipo de contrato era término indefinido y a término fijo, ¿cierto? Si es a término indefinido, ¿cierto? Entonces 1, ¿cierto? 1. Entonces 1 por menos 0,05 da menos 0,05. Entonces, si el contrato es a término indefinido, la probabilidad de incurrir en morosidad disminuye 5,69%. ¿Sí lo ven? 5,69%. Bueno, en cuanto a la variable género o sexo, uno que era mujer, ¿cierto? Uno era mujer, ¿sí o no? Entonces, 1 mujer, 0 hombre. Entonces, si es mujer, la probabilidad de incurrir en morosidad aumenta el 4,64%. En ese momento las mujeres eran más incumplidas que los hombres, por lo menos para ese banco. ¿Sí? Como esto es un modelito, pues entonces llega una mujer a pedir un crédito y el modelo la castiga, ¿sí o no? Porque está ya el beta ahí que le va a meter que es mujer, ¿sí? Entonces, pero no es muy significativa, ¿sí? En cambio, personas a cargo es muy significativa, ¿sí lo ven? Personas a cargo tienen una probabilidad 0, un test estadístico de 6,5. En cambio, sexo tiene probabilidad mayor al 5%, pero sí es cierto que le castigan, pero no de manera significativa, porque el beta no es tan grande como este, el beta de este sí es alto. O sea, cada vez que la persona cada vez que una crédito muestre que tiene 2, 3, 4 personas a cargo, pues el modelo lo va a castigar, porque lo que ocurrió en ese momento es que las personas que tenían bastantes, digamos, gastos por esa razón, incumplían los créditos. Entonces, ay, sí, yo tengo 10 hijos, 4 mujeres, ¿sí? Entonces tiene muchas personas a cargo, ¿no? ¿O no? Entonces, eso hace que la probabilidad de incurrir en morosidad aumente. Tipo de contrato, ya lo explicamos. Tipo de vivienda, ¿qué decíamos? 1 que era propia, 0 que era arrendada, ¿sí? Entonces, cuando la vivienda es propia, la probabilidad de incurrir en morosidad aumenta o aumentó en el 9,28%, porque este lo multipliqué por 1, ¿cierto? Entonces, y el signo es positivo, entonces la probabilidad de incurrir en morosidad aumentó. Resulta que en Bancafé, para la época que fue más o menos en ese año que fue la época de la crisis de los industriales y los que tenían plata, las personas que tenían vivienda y que tenían muchos negocios, en ese momento eran los más incumplidos. ¿Sí? Tenían los montos más grandes seguramente y incumplían. Entonces, claro, eso después uno lo analiza con el banco, ¿no? ¿Por qué esta variable así? Si uno supone que el que tiene vivienda pues es porque tiene plata y qué tal, no todas esas personas fueron las que más endeuddaron y fueron las que más incumplieron, ¿sí? Entonces, ese es un análisis que se hace ya al interior. Pero aquí lo que me está diciendo es que los que tenían vivienda propia incurrieron en morosidad, ¿cierto? Que el hecho de tener vivienda propia aumentó la morosidad en el 9,28%.
también de una manera poco significativa. Bueno, el monto del crédito. Entonces, el monto del crédito sí era un número, ¿cierto? Era un número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un aumento de un peso adicional en el monto del crédito, ¿cierto?, la probabilidad de incurrir en morosidad disminuyó, pero en un beta muy pequeñito, en 0,8 ceros antes del 9. Entonces, de manera poco significativa, ¿sí? Entonces, al aumentar el monto del crédito, la probabilidad de incurrir en morosidad disminuyó en 0,000000009. No hay 4. No hay un cuadrado. Los ingresos. Cuando los ingresos aumentan, ¿cierto?, la probabilidad de incurrir en morosidad aumenta, pero también muy poquito, en 0,7 ceros antes del 2, y es de manera poco significativa. El estrato social. ¿Qué pasó con el estrato social? 1 si era alto, 0 si era bajo. Entonces, los de estrato social, cuando es alto, la probabilidad de incurrir en morosidad aumentó en el 30,7%. Y es una variable altamente significativa. ¿Sí la ven? Probabilidad 0. Estado civil: 1 casado, 0 soltero. Entonces, cuando es casado, ¿qué pasa con la probabilidad de incurrir en morosidad? Cuando es casado, la probabilidad de incurrir en morosidad disminuye, ¿cierto? El signo le está diciendo, disminuye en 1,09%, ¿sí o no? 0,9%. O sea, los casados que fueron más cumplidos. ¿Qué pasó con la edad? La edad era también numérica, ¿cierto? Entonces, por un año adicional de edad, permaneciendo constante las demás variables, no me olvide que siempre el principio de ceteris paribus funciona acá, ¿sí? Entonces, por un año más de edad, la probabilidad de incurrir en morosidad disminuye en muy poquito también, ¿sí?, en 0,0003. Disminuye y es poco significativa, pero a mayor edad, menos riesgo, ¿cierto? ¿Sí o no? Menos riesgo de incumplimiento. Pues sí, pero precisamente aquí es donde vemos algunas cosas de que las personas con más ingreso en ese momento, en esa época, de estrato alto, ¿sí? También de estrato alto, uno también diría, a mayor estrato, es lo más cumplido, ¿sí? Resulta que en ese momento, eso fue más o menos después de la crisis, pasando la crisis, fue cuando estaba en el 2003, 2004. Y en ese momento las personas de altos ingresos fueron los más cumplidos. Entonces, aquí nos refleja un poquito, ¿sí? Porque también está diciendo el estrato, ¿sí? El estrato está diciendo que cuando el estrato es alto, la probabilidad de incurrir en morosidad aumenta el 30%. No diría, las personas de estratos bajos van y hacen un crédito pequeñito de, ¿cierto?, 500.000 y lo compran. Pero en el estrato alto, en ese momento, como estábamos pasando la crisis, el crédito muy costoso, muchas personas arrasaron con todo, quebraron en todos lados y quebraron los bancos. Porque yo recuerdo que en el año 99, 98, 99 fue la crisis de los bancos. Los bancos también se quebraron, ahí fue donde apareció el 2 por 1000, empezó el 2 por 1000 y después se convirtió en 4 por 1000. Ese fue el salvavidas que le mandó el gobierno al sector financiero, que el 2 por 1000 de las transacciones la cogieran ellos, y con eso los bancos se pararon. Bueno, hay un poco de historia económica que es interesante. Es que a mí, pues, eso me causaba curiosidad que, digamos, una manera lista, pero con lo que decía que la persona de acuerdo a lo que un crédito de 40.000 dólares. Sí. Y pues no era moroso. Y pues para lo que no era moroso, el estrato, pues con 4 millones, pues el ingreso le parecía cero. Sí, de pronto era el estrato 3. El estrato no Sí. era al contrario, cero los No, 1 los altos, 0 los bajos.
O de pronto, no sé, ahorita ya no recuerdo bien cómo lo calificamos en ese momento. Sí, porque entonces cero era Pudo ser que ahí lo hayamos lo cogiera ahorita mal. No sé si en la base de datos tenga esa información. De pronto, digamos, si en la base de datos, no, creo que había una base de datos donde estaba, digamos, aquí al margen, aquí al ladito, esa información. Tocaría como volver a retomar la base de datos original y mirar cómo calificar cada una de esas variables. Lo cierto es que yo debo analizar los resultados que se me presentan, ¿sí? No, o sea, pero en este caso, digamos, que mira como capturas a cargo y está muy significativo, ¿no? Sí, pero el estrato sí. No sé por eso el trato y lo más a cargo, porque a veces Sí, exacto. Entonces, digamos, el modelo podría quedarse con esas dos variables que son las más altas, las más significativas, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, esas son las dos variables más significativas. Listo. Vamos a mirar los problemas del modelo lineal. Este modelo es lineal, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a estimar las probabilidades. Entonces aquí voy a hacer los y estimados, o sea, las probabilidades estimadas. En otras palabras, la morosidad estimada, que es la y, ¿cierto? Entonces aquí le digo view representaciones y aquí en representaciones me aparece el modelito, ¿sí ven? Morosidad igual a 0,43 por personas a cargo más 0,04 por sexo menos no sé qué, sí. O sea, ahí está el modelito representado, ¿sí estamos? Los coeficientes y todo. Entonces aquí iluminamos todo el modelito, lo iluminamos hasta morosidad, y le damos copiar, entonces copiar, y arriba donde dice quick arriba le decimos generar series y ahí lo pegamos. Entonces hacemos control B, ¿cierto? Control B y lo pegamos. ¿Ok? Ahí pegamos el modelito. Ese es el modelo, lo pegué acá para ya los estimados. Entonces aquí en morosidad podemos colocar al lado de morosidad es morosidad estimada, porque estoy estimando. Morosidad estimada. ¿Sí? Estimada. Porque una cosa es la morosidad, una cosa es la y otra cosa es la y estimada, ¿cierto? ¿Cuándo estimo la y? Cuando reemplazo cada tipo, ¿sí? Por cada con los betas. Entonces estimo la y. Ok. Listo. Morosidad estimada. Ok. Morosidad estimada. Estimar igual, pues, generar series. Lo pego acá. Y acá donde está morosidad, digo morosidad bueno, morosidad estimada. ¿Sí? Algo que me interese. Listo. Morosidad estimada. Y le digo OK. OK. Y en la base de datos pues me aparece la morosidad estimada. ¿Sí va? La morosidad estimada. Bueno, antes de eso, yo tengo acá mi ecuación. Morosidad, le digo aceptar y la guardo, ¿no? Porque no la he guardado. Entonces, esta ecuación, que es la original, la voy a guardar. Vamos a estimar con ese modelito. Yo podría estimar con las dos variables nomás significativas, ¿cierto? Podría estimar con esas zonas, pero vamos a estimar con todas, digamos. Entonces, listo. Este modelito lo voy a guardar. Entonces lo llamo modelo lineal. Modelo lineal, ok. Guardado. Listo. Estas son las morosidades estimadas, ¿cierto? Entonces, la abrimos. Entonces, ¿qué tengo? Cuando yo estimo las morosidades, obtengo unas probabilidades, ¿sí la hay? O sea,
entre 0 y 1, cuando él estima, pues va a sacar la probabilidad, ¿sí? ¿Sí o no? La probabilidad. Entonces, por ejemplo, la primera persona, acuérdense que dijimos que entre 0 y 1, todos los mayores al 50% incurren en el evento, y todos los menores al 50% no incurren, ¿sí? En este caso, entre 0 y 1, digamos, la probabilidad es un medio, ¿cierto? ¿Sí o no? La probabilidad que ocurre el evento es un medio. Entonces, por ejemplo, esta persona 0,28 es menor que 0,5, ¿cierto? Esta persona sigue siendo 0, ¿sí estamos? Esta persona que está mayor a 0,5, ¿cuál? Digamos, por ejemplo, esta 0,57, es el mayor de 0,5, ¿cierto? Entonces, esa se acomoda a 1, ¿de acuerdo? A 1. Aquí, cuando yo estimo, miren los problemas cómo aparecen. Por ejemplo, este es 0,06, lo cual no puede ser correcto porque se sale del rango, ¿sí o no? Listo, ¿qué otro puedo poner por acá que se salga del rango? Aquí hay un 1,08, ¿sí? Mayor a 1. Entonces, uno de los problemas del modelo lineal de probabilidades es que esas probabilidades se salen del rango 0,1, lo cual no puede ser. Entonces, lo que se hace acá normalmente, para corregir esto, es que yo le diga aquí editar, en la parte de arriba, edit, y aquí, donde se salió el rango, yo le las que están menores a 0, pues le pongo 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Y las mayores a 1 les pongo 1. Entonces, por ejemplo, ese es 0. Listo. Aquí busco cuál otra hay por acá fuera del rango. La 48 da 1,00. Entonces le coloco un 1, ¿cierto? Por lo que está más cercano a 1. Luego este también es 1. Ok. Y luego 3. Este también es 1. Entonces 1. Listo. Luego 1. La 240 es 1. Listo. ¿Cuántas se salieron del rango 0,1? 4 o 5. 5 salieron del rango. Y ahí ya están corregidos. ¿Sí estamos? Están corregidos por él. Okay. Se salieron del rango 0,1, 5. Listo. Ok, bueno. Listo. Ya estimé las probabilidades. Quiere decir que el segundo elemento, la segunda observación es mayor al 50%. O sea, que esa incurre en morosidad. ¿Sí estamos? Entonces, cuando usted le estima en el modelito y usted mete la información y le salió una probabilidad 65%, es posible que el gerente del banco le diga, no señor, su crédito no está aprobado. ¿Por qué? Porque la probabilidad suya es mayor al 50%. O sea, usted hizo el scoring bancario que llaman. Los bancos tienen esos modelos. Entonces, no pasó el modelo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que usted incurra en morosidad es alta, entonces no le prestamos. Esta persona está muy cercana al 50%, ¿cierto? ¿Sí o no? 0,65. Entonces de pronto le dicen, bueno, está muy cercano al punto donde usted puede ser no moroso, ¿sí? Y entonces le piden, traigan otro fiador, ¿sí? Ahí es cuando los bancos le traigan un fiador adicional. O tiene alguna vivienda o alguna propiedad que me la respaldo de crédito hipotecario. Entonces ahí sería la única manera que le prestaran la plata. Entonces ellos establecen unos rangos alrededor del 0,5, unos rangos porque puede estar también que se ha cumplido pero muy cercano al 0,5 también le pueden pedir, ¿sí? Está casi para pasar a moroso. Entonces le piden también información. Bueno,
Listo. Con esta información yo elaboro los que llamamos los predictos. O sea, todas las probabilidades mayor al 50% y todas las menores al 50% se vuelven cero. Y esa nueva serie se va a llamar predictos. ¿Por qué? Porque estos son los estimados, ¿cierto? Yo no los puedo comparar con los observados. Los observados que eran velocidad, que eran unos y cero. Esto está en 0.28, ¿sí? O sea, la única manera de compararlos es que a esto lo vuelva a cero si uno está bien. Entonces los llamo predictos. Yo le digo aquí quick, generar series, y la nueva serie se llama predictos. Predictos igual a qué. Entonces, ¿cómo lo llamé? Morosidad es, ¿no? Entonces, como lo hayan llamado ustedes, morosidad es, son mis estimados. Morosidad es mayor e igual, entonces aquí con la flechita del chip, mayor e igual a 0,5. ¿Sí? A 0.5, aquí con el lado de este lado. Los predictos igual, o sea, las morosidades mayores e iguales a 0,5 lo llamé predictos. Entonces le digo OK y miro los predictos. Entonces OK. Si ve la primera 0,50 y se volvió 0, ¿sí? Pero el segundo era mayor al 0,50 y se volvió 1, ¿sí? Entonces ahora sí, aquí tengo los mismos resultados, pero ya con la significancia de que ya no es 0,28 sino 0, y ya no es 0,60 sino 1, ¿sí? Entonces con eso ahora sí puedo comparar y menos y estimado, que es el error, ¿se acuerdan? Y menos y estimado es el error, ¿sí o no? Y menos y estimado es el error en el modelo. Entonces ilumino morosidad y elimino predictos. ¿Morosidad qué es? Mi Y, ¿cierto? Mayor e igual. Mayor y el igual por aquí arriba. Por ejemplo, mire, ahí tengo morosidad y predictos. Entonces lo abro como grupo, y usted tiene la comparación de ambos, ¿sí o no? Recuerden que el error en el modelo, cuando yo a la Y le quito los Y estimados, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Y menos Y estimados es el error. ¿Sí recuerdan? Por allá, por lo básico, ¿sí o no? Y menos Y estimados es el error. Ok. Entonces, para mí Y, ¿qué es? Y es morosidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Y los Y estimados se llaman ahora predictos, ¿sí o no? Que son los mismos Y estimados. Pero ya, ahora sí se pueden comparar, porque si están ceros y ceros, unos y unos. Listo. Bueno, ¿cuáles serán correctos? Si yo observo que la persona es cumplida y el modelo me dice que es cumplida, ¿cierto? Los estimados son los que me está diciendo el modelo, ¿sí? Cuando yo estimo. Entonces, si yo resto Y menos Y estimado, esto me da 0, ¿cierto? O sea, los correctos son los ceros, ¿sí o no? Entonces, esto es correcto. ¿Cuándo más es correcto? Si yo observo que este es incumplido y el modelo me dice que es incumplido, 1 menos 1 me da también 0, ¿sí estamos? Entonces, eso también es correcto. ¿Cuándo es incorrecto? Cuando yo observé que es 0, ¿cierto? Que es cumplido. O sea, hice la encuesta y vi que él era cumplido. Pero el modelo me está diciendo que él es cumplido. Entonces, cuando yo estimo, me está diciendo un 1. Entonces, 0 menos 1 me daría menos 1, ¿cierto? Entonces, esto es incorrecto. ¿Cuándo más es incorrecto? Cuando yo observe que la persona es incumplida,
pero el modelo me dice que es cumplido, 1 menos 0 me da 1. Y esto es... ¿Cierto? Sí. Entonces, uno de los problemas que tiene también este tipo de modelo es que el R cuadrado no sirve como prueba de bondad de ajuste como todos los demás modelos. ¿Se acuerdan que el R cuadrado es el que me decía en qué porcentaje las X explican a la Y? Aquí no se puede porque la Y es una dicótoma, ¿sí? Y yo la comparo contra otra, entonces ¿cómo hago para relacionar esas con estas? O sea que el R cuadrado no se puede determinar de esa manera. El R cuadrado sale de la cantidad de correctos que usted tenga acá, ¿sí o no? Ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos correctos tiene el modelo? Entonces, mira, hagamos eso aquí. Entonces, ya sabemos qué correctos son los ceros, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí arriba le digo quick generar series. ¿Cómo se llama esa serie? Correctos. Correcto. Correcto es igual a qué? Correcto es igual a qué? A morosidad, ¿cierto? Morosidad menos predictos, correcto. Menos predictos. ¿Listo? Morosidad, digo ok. Y me sale una nueva serie que se llama correcto. ¿Dónde está? Aquí arriba. Estaba en lo más bonito. Se llama correcto, ¿sí estamos? Bueno, él me va a sacar, seguramente cuando haga esa resta, porque él está haciendo esa resta, me va a sacar ceros y unos, ¿sí o no? Ceros y unos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a contar todos los ceros. ¿Sí? Entonces, número de ceros. Entonces, paso eso a Excel, lo puedo pasar a Excel y le digo, cuente, número de ceros. Dividido por el número de observaciones que tenga la información, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos ceros tengo? Claro, ¿sí? Si, por ejemplo, me salieron, por decir algo, ¿cuántos datos hay? 294. Pues, si de 294 me salieron 150 ceros, ¿sí? 150 ceros. Entonces, 150 de 294, ¿cuánto es? Entonces, divido 150 entre 294, y eso me haría que como el 70%. ¿Cuánto? Ah, no, como el 50%. El 48%, por ejemplo. Si me da eso, ese es el R cuadrado en este tipo de modelo. ¿Sí? O sea que el R cuadrado no funciona como prueba de bondad de ajuste. El R cuadrado que sale ahí cuando estimamos el modelo no me sirve como la prueba de bondad de ajuste, que es esa, ¿cierto? No me va a servir. No me va a servir. Entonces yo recurro a este artificio. Y ese es el R cuadrado. ¿Sí? Ese es el R cuadrado. Bueno. En la próxima